pues muchas gracias. Disculpen de entrada mi desencaje, ¿no?, por el contexto y el formato que no es el habitual para un académico y mucho menos un filósofo. Y me parece que además el reto es todavía más extremo cuando se pide a un filósofo, a un profesor de filosofía, que hable de lo simple, tan acostumbrados como estamos en filosofía en convertir complejo lo simple. Pero, aunque parezca extraño, desde el principio del pensamiento occidental y en todas las tradiciones, la simplicidad, la sencillez de ánimo ha formado parte del ideal de la sabiduría. Y seguramente por eso hoy está tan ausente del mapa de los valores sociales y de pujanza cultural. Hoy nadie habla de sabios, ni nadie habla de la sabiduría como un valor, y a mí me parece que eso es revelador del oscurecimiento del valor de la sencillez y de lo simple. El título de mi intervención es Tener, tenerse y perderse, porque me parece que en este conjunto de ideas está contenida buena parte de la problematicidad a la que nos enfrentamos, de los problemas que nos enredan en eso que no sabemos exactamente cómo resolver y a lo que precisamente, porque no sabemos cómo resolver, llamamos complejidad. La complejidad es un problema a la expectativa de una solución. Si tuviéramos la solución, lo complejo se manifiesta siempre, en tanto que solucionado, como simple. La solución es siempre simple, la solución es siempre reveladora, esclarece un montón de ángulos ciegos y oscuros que, mientras que el problema permanece complejo, nos resultan inabordables. Buena parte de las cuestiones complejas de nuestro tiempo vienen por nuestra enorme, nuestra inédita capacidad para tener. Nunca nadie, desde que hay sapiens sobre el planeta, ha tenido la enorme capacidad, el potencial casi ilimitado de acumular, de tener, que tenemos los hombres, los occidentales, los miembros de las sociedades desarrolladas del principio del siglo XXI. Tanto que el tener mismo se nos ha convertido en un problema. Y este es un cambio en la historia de la humanidad. La humanidad ha estado siempre luchando, agónica, para conseguir tener lo que garantizaba su supervivencia, su viabilidad, su perdurabilidad, su seguridad. Nuestro problema ahora es que nos hemos perdido en aquello que nos habíamos dado a nosotros mismos para orientarnos. La cultura, la tecnología, los objetos de consumo, los medios de comunicación de ideas, no forman parte de la solución, sino del problema, porque se han hecho tan abundantes, porque se han hecho tan inconmensurables, tan difíciles de gestionar, que lo que se había convertido en un mapa ha suplantado a la realidad y se ha hecho incluso más complejo que la realidad misma. Somos tan capaces de tener que hemos pasado a estar poseídos por todas aquellas cosas que tenemos. Y ese cambio por el que hemos pasado a estar poseídos por lo que tenemos, en la antigüedad se denominaba con un nombre que también hoy está poco en el candelero, y a mí me parece que también es revelador de que es una realidad más sustantiva de lo que creemos, y es que cuando un hombre no se tenía a sí mismo, ni siquiera conseguía tenerse a sí mismo en lo que tenía, sino que por lo que tenía era más bien tenido, el nombre que los griegos le daban era esclavo. Un esclavo es alguien que no se tiene, y porque no se tiene puede ser tenido por otro, y porque puede ser tenido por otro, es tenido por otro. La profusión de las cosas que tenemos, el que los medios, el móvil, el ordenador, que se supone que son medios para alcanzar un objetivo y para alcanzarlo con plenitud de resultados, se convierta él mismo en un fin y se convierta él mismo en el espacio en el que deambulamos perdidos buscando una orientación que en el fondo termina resolviéndose siempre en un entretenimiento vacuo, eso forma parte de la pérdida a la que estamos enfrentados en nuestra realidad. Y sin embargo no podemos decir
que los medios que poseemos, los tecnológicos, los de comunicación, los medios para resolver problemas de salud, son una pérdida en sí mismos, o son un retraso, todo lo contrario. El problema es que nuestra cultura, precisamente por compleja, nos pone en la tesitura de que o nosotros superamos un grado a lo que ha sido el común de la exigencia a la que la cultura imponía a sus hombres, o nosotros afrontamos un tipo de mejora y de crecimiento que no era siempre algo tan exigido, tan inmediatamente exigido y para todos, o sencillamente convertimos los medios para encontrar soluciones en grandes espacios para pérdidas y desorientación. Me gustaría explicarlo con una distinción que creo que es sencilla y que focaliza lo que estoy diciendo. Hay bienes que el único modo que tenemos de tenerlos es evitar que otros los tengan. Este reloj mío, yo lo tengo, pero lo tengo solo en tanto en cuanto ustedes no me lo quitan o yo no se lo doy. Si se lo doy o me lo quitan, con mi consentimiento o sin él, el reloj me estará haciendo feliz al verlo en la muñeca de ustedes o no, pero yo ya no lo tengo. Hay cosas que solo tengo en la medida que no las doy o que evito que se me quiten. Este tipo de realidades, que son todas las realidades que tienen una índole material, plantean graves problemas para la civilización de los seres humanos. Por ejemplo, en cuanto uno de estos bienes es escaso, se desencadenan formas de relación entre los seres humanos que desde antiguo la filosofía política ha descrito como agresividad, como hostilidad. La única solución que nuestra civilización ha sido capaz de aportar, a diferencia de lo que había aportado los momentos anteriores de nuestra historia, para este gravísimo problema, es la multiplicación indefinida de relojes como este. Les puedo decir la marca y el modelo y no necesitan quitármelo. Abajo en una relojería lo podrán conseguir exactamente el mismo. Así, la civilización occidental contemporánea evita que ustedes y yo nos matemos por el reloj, pero lo evita solo en la medida en la que consigue que haya muchos relojes iguales. Piensen ustedes lo que pasa cuando viene la más leve amenaza sobre una huelga de transportistas o de supermercados o de... ¿Qué pasa? Que las colas ante los supermercados se desbordan, y se desbordan ¿en qué? En seres humanos hostiles los unos con los otros porque desean un bien escaso. Pero, al mismo tiempo, y precisamente porque este tipo de bienes solo los tengo si evito que me los quiten o yo los doy, este tipo de bienes también son la oportunidad para una solidaridad y para la conversión de esa energía agresiva, de ese principio de muerte que ya decía Freud, en una forma de solidaridad y de participación también en lo escaso. De todas maneras, esta participación tiene sus límites. Yo puedo dar mi reloj, pero una vez que lo he dado no lo puedo volver a dar. Así que la solidaridad que puedo tener con los demás está limitada también por lo que tengo. ¿Hay otro tipo de bienes que esos? ¿Hay alguna otra forma de comunicación al mismo tiempo más simple y más decisiva? ¿Hay bienes, sería posible pensar que hay bienes que para tenerlos no solo necesito no darlos, sino que los tengo tanto más cuanto más los doy? Estas ideas que han oído ustedes esta mañana, las que están oyendo ahora y las que van a oír esta tarde, ¿las pierde quien las dice por decirlas? ¿Deja de tenerlas y de ser para él formas de escrutar y comprender la realidad porque se las traslada a ustedes? ¿O más bien ocurre que las sabe y las sabe tanto mejor cuanto las dice y las comunica? El anterior ponente nos ha dicho que era la primera vez que decía en público un asunto que había pensado. Él sabe bien que contarlo forma parte de pensarlo, más todavía, que la mejor forma de pensarlo es contarlo. Lo saben todos ustedes, porque cuando han estudiado en la soledad de su habitación, han fingido que se lo estaban contando a alguien, porque la única manera de entrar en posesión cognoscitiva de un saber es mediante su comunicación. El único modo en que entramos en posesión efectiva
de algo que nos deja comprender y que nos deja saber es en y mediante su comunicación. Las ideas, el conocimiento, las herramientas comprensivas de la realidad no solo no son como el reloj, sino que tienen una naturaleza exactamente inversa. Solo las tengo en la medida en la que soy capaz de comunicarlas. Y las tengo tanto mejor cuanto más capaz soy de comunicarlas. Por eso cuando mis alumnos me dicen en los exámenes orales que acostumbro a hacerles, porque la devastación de las tecnologías en el conocimiento discursivo humano es enorme, y me dicen, lo sé, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirlo, suspenso. Si no sabes cómo decirlo, no lo sabes. La comunicación no es un momento posterior a la posesión cognitiva del saber. Se sabe si se sabe decir, y si no se sabe decir, no se sabe. Y se sabe tan bien como se sabe decir. Hemos descubierto un tipo de realidad que no solo gestiona la escasez mediante una solidaridad generosa, sino que es precisamente una posesión más plena y más cumplida del sujeto en tanto en cuanto éste es más capaz de comunicarla. Pero podría darse el caso, se da con frecuencia el caso en las clases de filosofía, de que el profesor sabe lo que está diciendo, pero nadie más lo sabe. Y eso, que yo no consiga hacer efectiva comunicación de mis ideas a las personas que me escuchan, ¿limita mi posesión de lo que sé? No. ¿Por qué? Porque entrar en posesión comprensiva de ideas requiere su comunicación, pero no requiere la efectiva posesión y participación de aquellos. ¿Hay bienes que requieran la efectiva posesión de aquellos con los que la comunicas? Les propongo un ejemplo, la paz. ¿Puedo yo tener paz si ustedes no están en paz conmigo? ¿Puedo tener paz con mi vecino del quinto? ¿Con mi pareja? ¿Con mi hijo? ¿Con mi profesor del departamento de al lado? ¿Con Carlos? ¿Con la organización? ¿Puedo tener paz si de alguna manera no he conseguido comunicarla de una manera efectiva, asegurándome la efectiva posesión del otro? Hay bienes que no solo no se pierden si se dan, como el reloj, que no solo hay que ser capaz de darlos para tenerlos, sino que hay que haberlos dado efectivamente para tenerlos. Y ahora la pregunta es, ¿de qué tipo de realidad soy yo mismo? El sujeto que le está hablando y el que me está escuchando, que es capaz de poseer relojes, de entrar en posesión de conocimientos, que es capaz de estar en relación pacífica o no con él mismo considerado, no ninguno de sus atributos o capacidades, él mismo considerado, ¿qué clase de realidad es? Y la contestación, a mi juicio, la única sensata, es que es de las tres clases de realidad, pero más decisiva y más definitivamente de la tercera. En realidad, la única manera de estar en efectiva posesión de uno mismo es dándose. Pero no dándose como el que da una conferencia, sino dándose como el que da la paz. Dándose asegurándose de que uno se convierte de verdad en un hábito. O sea, en algo, hábito viene del latín habeo, que significa posesión, en algo poseído por el otro. La única forma de estar en posesión de uno mismo es cohabitar en otro. Cuando cohabitar significa poseerse mutuamente. Esa palabra, la que acabo de decir, que en castellano se utiliza para las relaciones físicas de la cohabitación, es el mejor sustituto. El que consigue que le traslade lo que he dicho sin usar una palabra que si hubiera empezado por utilizarla me habría desacreditado por completo, más todavía siendo filósofo. La forma perfecta de la sencillez que resuelve la complejidad es el amor. Porque el amor es la única forma de posesión de uno mismo que se logra en y mediante el aseguramiento de la posesión de otro. No solo somos eso, porque yo también me parezco al reloj y estoy aquí y no en la fiesta de graduación de mi hijo, a donde me voy en donde acabe, con perdón. Y cuando esté en la fiesta de graduación con mi hijo no podré estar con ustedes.
Y además les estoy contando una idea y les estoy diciendo lo que me parece que es nuestro principal problema para resolver la complejidad, la interior y la exterior. Dicho eso, ¿hay una enfermedad contemporánea del tener? Sí, yo creo que hay una enfermedad contemporánea del tener. Y esa enfermedad contemporánea del tener tiene que ver precisamente con la mala comprensión de estos tres niveles de los que le he hablado. Como saben, vivimos al final, aventuradamente, del periodo de la emancipación que supuso la Ilustración europea. Hemos conseguido emanciparnos de casi todo, pero no habrá movimiento cultural, no habrá movimiento libertario, no habrá filosofía emancipatoria que deje resuelta para cada uno de nosotros lo que es la tarea primordial, que es la emancipación de sí mismo. Hay una forma de esclavitud de sí mismo, que es precisamente la que han descubierto nuestros publicistas, productores y gestores del sistema económico. Convertir todos nuestros deseos en necesidades imperativas. Cuando consiguen convertir todos nuestros deseos, más todavía, cuando con una creatividad sin límite inventan deseos sin fin que no habíamos tenido nunca y los convierten en necesidades, están reproduciendo lo que, desde el punto de vista de algún filósofo ilustre que no quiero mencionar para que no parezca esto la academia, se puede describir como el capricho. Un capricho es un deseo que sin serlo se convierte en una necesidad imperativa. Pero cuando no se trata de un hecho puntual, sino de una estructura sistemática de la psique o de una forma conductual estable y robusta, entonces no se trata de un capricho, se trata de una adicción. Y la adicción consumista y la adicción por el tener es precisamente la forma de complejidad en la posesión de bienes materiales, aunque sean bienes materiales cognitivos como un ordenador, que nos inhabilita para los bienes que solo se tienen en la medida en la que se comparten. Pues ha sido un placer.